Continuamos con la ética en la investigación con seres humanos y aquí, una vez que ya hemos establecido el marco histórico, dónde estamos, por qué estamos aquí y sabemos que vamos a regular la investigación con seres humanos, sabemos que hay comités que van a evaluar esta investigación, vamos a ver ahora realmente cómo se hace esta evaluación. ¿Qué es lo que va a mirar un comité de ética en la investigación? ¿Por qué tenemos que pasar por un comité de ética en la investigación? Entre otras cosas porque tenemos intereses contrapuestos cuando investigamos con seres humanos. Por un lado tenemos a los participantes que habitualmente de manera altruista y voluntaria se prestan a ser sujetos de investigación. Por otra parte tenemos al investigador que le interesa el avance de la ciencia, pero que puede tener también otro tipo de intereses en su propia investigación, y el tema de la financiación pública o privada, que también puede suponer un conflicto. La forma en que un comité va a evaluar, normalmente ya hemos dicho, se van a guiar por declaraciones internacionales, normativa interna, códigos de buenas prácticas, pero van a seguir un método. En este caso, y para efectos didácticos, vamos a seguir el método de Ezequiel Emanuel, siguiendo 7 pasos en la práctica a la hora de valorar un proyecto. Vemos que efectivamente en el informe Belmont teníamos solamente 3 principios, aquí vamos a utilizar alguno más, pero porque es más sencillo a la hora de evaluar. Vamos a empezar con los primeros. Según Ezequiel Emanuel, estos principios de valoración tienen su orden. Tenemos que empezar desde el primero hasta el 7º. De tal manera que si no se cumple el primero, no continuamos. Es decir, este proyecto que se ha presentado no es éticamente aceptable. ¿Cuál es el primero? El valor social o científico del proyecto que me presentan para evaluar. El proyecto tiene que tener posibilidad de ofrecer mejoras en la salud, en el bienestar o en el conocimiento general. Si es un proyecto que ya se ha realizado, que no va a aportar nada nuevo, este proyecto no puede salir adelante. Se convierte en desproporcionado cualquier riesgo o molestia para los sujetos. Son sujetos que colaboran de manera altruista. Y además, los recursos que voy a emplear en realizar este proyecto no tiene ningún sentido malgastarlos en ello cuando hay otros proyectos que podrían ser financiados y que van a aportar conocimientos. Una vez que decido que efectivamente al menos tiene un valor social, paso al siguiente punto, que es la validez científica. Lo primero que tengo que mirar es que el diseño sea correcto. Cualquier proyecto metodológicamente incorrecto es éticamente inaceptable. Es decir, si no voy a poder aportar, porque el proyecto está mal diseñado, no voy a poder aportar resultados válidos. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Este proyecto no puede pasar. No puedo evaluar si el consentimiento informado está bien diseñado porque el proyecto en sí no tiene validez. Los objetivos tienen que ser adecuados y el diseño tiene que ser conforme a esos objetivos. Tengo que poder obtener esos objetivos. La muestra tiene que ser representativa, los grupos de control tienen que estar bien seleccionados y tiene que ser estadísticamente correcto. Bien, una vez que tengo observada y valorada la metodología, tengo que mirar también la cualificación del equipo. Es decir, puede estar muy bien diseñado, pero los investigadores que lo van a llevar a cabo no tener la formación necesaria o la experiencia suficiente, y las instalaciones donde se va a realizar pueden tampoco ser adecuadas. Bien, el tipo y el tamaño de muestra. Aquí hay uno de los principios que ya se encontraban en el informe Belmont. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión. Los grupos vulnerables, dada nuestra trayectoria histórica, están especialmente protegidos. Yo no puedo utilizar grupos vulnerables como son menores de edad, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad y otro tipo de poblaciones, cuando yo puedo realizar este proyecto en poblaciones no vulnerables. Esto lo van a mirar con especial cuidado los comités de ética. No quiere decir que yo no pueda investigar en este tipo de grupos. Quiere decir que tengo que justificarlo y pensarlo 2 veces antes de plantearlo. En cuanto al reclutamiento, es decir, la selección equitativa de la muestra, que esto también está en el informe Belmont y por supuesto es el tercer criterio que hay que buscar, hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que se da a la hora de ganar voluntarios. La información no puede ser engañosa, no se les puede dar falsas expectativas a los sujetos de investigación, ni se pueden minimizar los riesgos para atraer a mi proyecto de investigación. Por supuesto, la coerción o la influencia indebida, es decir, no se puede presionar. La participación ha de ser voluntaria y altruista. Y tampoco se puede dar una compensación o incentivo. Es decir, nadie que vaya a participar en una investigación con seres humanos debe venir a este proyecto porque se le vaya a dar algún tipo de incentivo.
Lo más fácil de ver es ofrecer dinero por la participación. Sí se puede ofrecer una mínima compensación para que no le salga oneroso, ya que participa voluntariamente, los gastos que le ocasione o alguna molestia se puede compensar, pero nunca esa compensación puede ser suficientemente elevada como para que sea el motivo principal para que un sujeto de experimentación participe en un proyecto. Y con todo ello, me están poniendo dificultades en el reclutamiento. Entiendo que el diseño tiene que ser adecuado porque científicamente ha de ser válido mi proyecto, pero si me ponen tanta dificultad para reclutar, ¿cómo consigo voluntarios? ¿No me están poniendo trabas excesivas?